La preocupación por el planeta es reciente. En el año 1968 se fundó el llamado Club de Roma, una entidad para pensar en asuntos serios con metodologías serias. Así, encarga el club al MIT un estudio sobre el crecimiento. Esto dio lugar al libro denominado Los límites del crecimiento, el cual se publica en 1972. El libro explora los límites del crecimiento económico en un planeta finito y establece modelos sobre el futuro de la humanidad. Hasta entonces creíamos que vivíamos en un planeta con recursos ilimitados y con capacidad ilimitada de aguantar todos los efectos secundarios del desarrollo económico. Es una maravilla que las cosas sean, que una naranja o una playa estén ahí en vez de no estar. Podríamos desentendernos de esa maravilla o podríamos sentir la responsabilidad de cuidar y apoyar el ser de las cosas. Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 252 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Ser y Bien Común. Papá, me recordó tu artículo que hace 3 años se cumplieron 50 años de la publicación de los límites del crecimiento Ajá, sí. y los pronósticos que ese libro contenía, bastante que se habían cumplido 50 años después, lo cual es una reafirmación de lo preocupante que fue en su momento pensar que estábamos en un planeta finito y que nos acercábamos a sus límites. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, te cedo la palabra para que nos hagas tu introducción. Pues lo primero que quisiera decir es que este no se trata de una conversación sobre protección al ambiente, sino más bien la, la responsabilidad que tenemos con las cosas, que no es lo mismo. Y arranco el artículo planteando algo que a mí me resulta bien importante y me parece que un poco difícil de comunicar. Vamos a ver, todo el mundo admira un lindo amanecer, todo el mundo admira una linda playa, pero realmente lo que debería maravillarnos es que esa playa esté ahí en vez de que lo que existiera fuera vacío. Cuando vemos la luna, eh, no sé, a mucha gente la luna la moviliza, es una belleza, una luna en noche de verano, y uno dice, esto es valioso, valioso que exista, pero no solo valioso que exista en su belleza, sino valioso que exista en, en sí, en su ser, que haya una cosa allá en vez de que no haya nada. Y quien dice playa, quien dice luna, podría decir lo mismo de una naranja tan modesta como es, tan abundante como es un banano, lo ves y el hecho de que sea es maravilloso. Si no fuera ese banano, ni con toda la voluntad de muchos observadores podríamos darle ser a ese banano. Eso me parece a mí que es importante tenerlo claro, porque de otra manera vamos
dando por supuestas una serie de cosas que son maravillosas. Es maravilloso el planeta en que vivimos, es maravilloso que haya una comunidad que nos da tanto apoyo, se convierte en un ecosistema favorable para que existamos. Imaginemos que no hubiera panaderos o que no hubiera productores de frijoles o que no hubiera eh, choferes de bus. Nuestra forma de vivir sufriría un menoscabo enorme. Pero sobre eso pasamos por encima y creo que conviene que nos detengamos porque la razón por la cual deberíamos tener una actitud de generosidad con el ambiente, con la comunidad, con las cosas, es precisamente lo, lo diferente que sería nuestro mundo si una serie de cosas que nos facilitan la vida, que nos dan motivos de alegría o de felicidad, no existieran, podrían no existir. Posiblemente un día no existirán. Mientras existan, pienso que nuestra actitud debería ser de gratitud simplemente por su existencia. No agradecer que la naranja sea tan rica, sino que exista una naranja o que exista un banano que me pueda comer en un determinado momento o que lo pueda ver o que lo pueda pintar. Eh, Creo que esto es difícil de comunicarlo y podría tener otro intento en otro momento, pero esa es mi tesis sobre, sobre esto que estamos conversando. Eh, es una, es un tema pertinente, y es una conversación densa. Entonces, me gustaría tratar de que la simplificáramos, porque creo que cuando hablamos de, no, por ninguna razón, creo que vale la pena simplificarla, solo para que nosotros podamos comunicarnos de manera más asertiva. Ujú, Eh, Porque siento que cuando hablamos de la calidad del ser, ¿verdad? De la calidad del ser de las cosas, estamos hablando de ontología, sí, estamos hablando de ontología, no de ujú, deontología. Y la sí, ontología es una rama de la filosofía que es, uy, muy compleja, ¿verdad? ujú, Yo ujú, siento que es como la antesala de la espiritualidad. sí, ujú, Y, y entonces, bueno, yo siento que se necesita como una vibración energética muy particular para poder entrarle a esa conversación y sentir que uno fluye en ella o con ella. Luego mencionas el concepto de abundancia, mm, y creo que no nos detenemos a menudo a apreciar la abundancia que nos rodea. En el caso particular de quienes vivimos en Costa Rica, la abundancia de riqueza ambiental que tenemos en ujú, este país es es un absoluto y singular privilegio a ujú, nivel planetario, ¿verdad? Todo, desde la calidad del aire, la abundancia del agua, la variedad de polinizadores, la exuberancia de entornos naturales, la posibilidad de visitarlos, de tener esa desconexión de la vida urbana, material, construida, digital, para adentrarnos en la sombra de un árbol, ¿verdad? O en la sombra de varios árboles, que es aún más impresionante. Y ese absoluto privilegio es resultado de la abundancia que hay en este país y que mucha de ella es, es por decisión.
Hubo unas decisiones que se tomaron hace 70, 60, 50, 40, 30 años que nos han dado esta exuberante abundancia. Y luego habla tu artículo sobre la preocupación planetaria. Y estas tres cosas, ontología, abundancia y preocupación planetaria, para mí están todas enmarcadas dentro de un concepto que, que aprendí de ti y que comentas con frecuencia, que es el pensamiento sistémico. Y cuando leía tu artículo, me preguntaba o me percataba que hasta antes de los años 60 del siglo pasado, cuando se lanzó el movimiento ambientalista y cuando se creó el Club de Roma, y antes de ese momento histórico, que ya tendrías 30 años para entonces, antes de ese momento no teníamos noción de que habitábamos en un ecosistema que era único, único en el sentido de unidad. Y además de que es único, es frágil, y además de que es frágil, em, se está degradando. Y la degradación es una tendencia, ¿verdad? Que además cuando acelera, pues entonces es inevitable eh, eh, pronosticar el colapso del ecosistema y no sabemos qué cara tiene el colapso de un ecosistema planetario. Sí sabemos qué cara tiene el colapso de un ecosistema local, ¿verdad? Cuando los habitantes de la isla de Pascua cortaron el último árbol, se tuvieron que ir. ¿Verdad? Cuando los mayas cortaron el último árbol de su bosque ahí en Guatemala, se tuvieron que abandonar, ¿verdad? El bosque volvió y las pirámides quedaron cubiertas de vegetación, pero la cultura y Ujú. la comunidad y la sabiduría y todo lo que representaba esa, esa civilización eh, desapareció, ¿verdad? Tuvo que desplazarse. Em, Me parece que todo este tema de pensamiento sistémico enfocado a la naturaleza, o sea, pensamiento ecosistémico, si pensamos en los componentes que sostienen la vida en el planeta, nos llevan a este concepto que le aprendimos ambos a don Rodrigo Gámez, el fundador del Instituto de Biodiversidad, de la bioalfabetización, que, Ujú. que podría traducirse como hablar el lenguaje de la vida. Y hablar el lenguaje de la vida significa, de cierta manera, partir de ese pensamiento ecosistémico, porque entonces ya podemos entender la conexión que hay entre esa libélula y ese arbolito de limón y el glaciar en el Himalaya. Y cuando empezamos a pensar de esa manera, entonces buscamos de qué otras formas podríamos impactar, o sea, mejorar la vida de esa libélula, ¿verdad? Y de ese arbolito, y del glaciar en el Himalaya, del cual dependen 3.000 millones de seres humanos para su consumo de agua. Eh, y cuando están colapsando esos glaciares, el impacto que tiene sobre una porción muy significativa de seres humanos, pues uno se pone a pensar, eh, y cómo vamos a hacer entonces, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer entonces cuando ya sea demasiado tarde para que por gestión humana podamos revertir las tendencias y evitar las peores consecuencias? Y yo no sé cuándo es ese límite temporal a partir del cual ya la gestión humana no logra el impacto, ¿verdad? Lo que se llama em, los feedback loops, ¿verdad? Que son estas retroalimentaciones que tiene el sistema donde si uno corta suficientes árboles y contamina suficientes ríos, el efecto de toda esa deforestación contaminante hace que
se pierdan más árboles y se contaminen más ríos, aunque nosotros ya no lo estemos haciendo. Y ahí se transgreden unos puntos de inflexión a partir de los cuales el colapso es inevitable porque ya no lo podemos frenar, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente que apoya ideas de geoingeniería, que es qué podemos hacer desde el punto de vista tecnológico para revertir ese impacto, ¿verdad? Podríamos crear un espejo alrededor del planeta para reflejar la luz solar y que Ujú, no se caliente ujú, tanto el planeta. Eh, eh, pues, ¿y cuáles son las consecuencias perniciosas de hacer eso para el ecosistema, verdad? ¿Qué pasaría con la vida en el planeta si pudiéramos bloquear el sol? Em, o si pudiéramos disparar algunas partículas en la atmósfera para que capturen la luz solar y la reflejen de vuelta al espacio. Suena todo muy bien si no tuvieran ninguna consecuencia negativa. Eh, pero creo que lo más factible sería buscar la manera de incidir en la forma como percibimos el mundo, ¿verdad? Esa ontología que nos permite tener sensibilidad por la calidad del ser, esa autopercepción de abundancia, ¿verdad? Yo soy también abundante al ser parte de esta riqueza exuberante del ecosistema y que la preocupación planetaria se convirtiera en una ocupación proactiva y dijéramos, bueno, aquí hay esta masa crítica de personas tratando de hacer el bien, ¿cómo hacemos para apoyarlas? Para que, ujú, ujú. para que puedan tener éxito lo antes posible porque me beneficia su éxito. Y lo último que quiero decir es que, pues, con la llegada de un, de una persona tan llena de atributos y talentos como Elon Musk al gobierno estadounidense, me parece que se diluye la conversación sobre la conservación de este planeta porque su agenda es la de colonizar otro planeta para salvar a la humanidad, ¿verdad? Yo siento que su agenda, por lo menos así se desprende de la biografía que escribe Walter Isaacson recientemente sobre él, es que su principal interés es preservar la vida humana, no es preservar la vida en la Tierra. Entonces, si él pudiera preservar la vida humana en otro planeta, para él eso es más importante que preservar la vida en el planeta Tierra. Y bueno, y creo que por muchas razones es muy preocupante cómo esa forma de pensar se ha arraigado incluso en la política pública estadounidense. Y más bien siento que están como Sí, acelerando la destrucción de la vida en el ujú, planeta, porque eso nos va a forzar a colonizar otro planeta y preservar la vida humana allá, en lugar de preservar la vida humana aquí, que es donde nació y donde se originó y donde existe y donde sabemos que es viable, ¿verdad? Porque ya podemos hablar en otro momento, pero la viabilidad de la vida humana en Marte está bastante comprometida, eh, empezando porque no hay atmósfera, ¿verdad? No hay oxígeno, no claro, hay, no hay agua, no hay fertilidad, etcétera. En fin, me fui creo que por otro rumbo, pero esa quería dejarla como corolario. ujú. Bueno, cuando uno, y vuelvo a decir, a mí me parece que esta no es una conversación ecológica o sobre ecología. A mí la conversación a lo que me quisiera, a lo que quisiera llevarla es a, tenemos una serie de retos, tenemos unos retos físicos, tenemos unos retos políticos, tenemos unos retos eh, humanitarios y los estamos mirando simplemente, creo yo, que sin tener suficiente sentido de la implicación que tenemos en esos retos.
Y la pregunta que me hago es, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Por qué estamos viendo un planeta que se deteriora, una, unas naciones que enfrentan problemas que niegan su supervivencia? Estoy hablando de Ucrania, estoy hablando de, de Palestina. ¿Por qué nos enfrentamos a esos asuntos o con qué actitud nos enfrentamos a esos asuntos? ¿Será que estamos inconscientes de de los problemas, de los retos? Puede ser, ¿verdad? Puede ser que haya mucha gente que no haya visto panorámicas de Gaza, por ejemplo. Cuando ves panorámicas de Gaza, seguramente solo Dresden, ciudad alemana, se vio tan arrasada durante la Segunda Guerra Mundial como se ven las tomas de Gaza en este momento. O sea, ahí ha habido una destrucción intensa. La miramos, somos inconscientes de eso, no lo hemos visto, no nos hemos puesto a pensar, pensamos que Gaza queda muy lejos, eh, no lo sé. La inconsciencia podría ser una de las actitudes que le están impidiendo a la humanidad enfrentarse a estas cosas. La otra podría ser el escapismo. Es tan dramático lo que ocurre en los glaciares, o lo que ocurre en Ucrania, o lo que ocurre en en las inmensas poblaciones que ya están diagnosticadas en el sentido de que se van pronosticadas, en el sentido de que se van a quedar sin agua o que se van a quedar sin tierra cultivable. Eh, es tan grande esa amenaza o esa tragedia que nos provoca escapismo. Eh, Creo haber leído que algunos animalitos, ante determinadas amenazas, sufren una parálisis. Y yo creo que nuestra mente podría ser que se esté paralizando ante la magnitud de estas tragedias. ¿O será que estamos resignados y entonces simplemente estás condenado a muerte? Mañana al amanecer te tienes que enfrentar al escuadrón de fusilamiento y entonces pues no hay mucho que uno pueda hacer el día de hoy. ¿Será que estamos con esa resignación con la que va el condenado a muerte hacia el pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica? Podría ser que fuera resignación. O podría ser también que fuera una delegación comodona. Bueno, yo elegí un gobierno, el gobierno tiene ministros, eh, que ellos sean los que resuelvan, porque yo no. Eh, entonces, ¿cómo mover algún resorte personal? No digo individual, algunos resortes personales como para que nos hiciéramos cargo de la responsabilidad que tenemos en lo que está ocurriendo. Es que el asunto es que por alguna razón no nos sentimos responsables de eso que ocurre en el mundo. Bueno, leemos cosas como que eh, todo el tiempo que los chicos están dedicando a las pantallas, que están dedicando a las redes sociales, está perturbando su actitud, está perturbando su aprendizaje, o sea, que estamos enfrentando un deterioro de aprendizaje de grandes grupos de población simplemente porque a esa población
se le ocurrió entregarse al disfrute de los medios que mm, compiten por su aprendizaje. Hace poco leía por ahí a un físico español que decía que no hay duda de que la humanidad se está haciendo menos potente intelectualmente. Y yo me lo creo, pues antes, antes cuando éramos estudiantes de colegio, la cosa que los padres combatían seriamente era la lectura de revistitas con dibujos animados, lo que se llamaban eh, paquines. Bueno, si estábamos leyendo paquines o como les dicen en España, tebeos, el tiempo que dedicabas a leer esa cosa se la estabas quitando a aprender cómo funcionaban las palancas o a verle eh, aplicaciones al teorema de Pitágoras. Pero hoy en día, la, la competencia, hombre, yo me imagino lo que sentirá un libro de matemáticas ahí tiradito en el extremo del escritorio de un estudiante ante la competencia que implica todo eso, eh, eh, todo ese multimedia a la que nos estamos enfrentando y que compite por la atención que tenemos que ponerle a cosas que son más serias, ¿verdad? Menos divertidas, nos dan menos placer. Decía este físico español que el gran problema es el hedonismo que nos tiene pegados, por ejemplo, a los medios, a las redes sociales, porque son muy lindas. Con alguien hablaba hace poco y yo le decía, el placer que da meterse a Facebook tenía un correlato cuando no existía eh, la, la, la las TICs, las tecnologías de información y comunicación actuales. Y era cuando uno llegaba a una sala de espera y había varias revistas, 5, 10 revistas, y empezabas a ver revistas. Claro, cuando el dentista te llamaba para que pasaras, tú siempre sentías que lástima que no tuviste más tiempo para leerte toda la revista, porque es una revista, es súper atractiva. Una revista, a diferencia de un libro, está diseñada para dar placer. Bueno, ahora tenemos millones de revistas, millones de minutos al día disponibles para hacer contacto con esas fuentes de placer y eso desde luego está perjudicando nuestra capacidad intelectual. Hace muchos años circuló un libro que se llama The Closing of the American Mind. Y bueno, ese libro lo que dice es que la, la- la pérdida de calidad en la educación norteamericana está produciendo que la mentalidad norteamericana se cierre, se, se- se pierda espíritu crítico. Los hechos políticos de Estados Unidos como que son la demostración de que algo ha pasado en en la mentalidad, en la mente norteamericana. Un par de cosas más. Esa responsabilidad que no estamos asumiendo está enfrentada, me parece, a el ejercicio de poderes sumamente potentes que creo que se están quitando la careta. Siempre el poder se manejó con una cierta discreción. Ahora me parece que en el mundo el poder
se está manejando sin discreción. Eh, la reacción israelí a los secuestros de hace 2 años fue totalmente indiscreta. Las manifestaciones del presidente de los Estados Unidos sobre lo que quiere hacer en el mundo, en Latinoamérica, etcétera, son totalmente indiscretas. Bueno, creo que se puede afirmar que algo ha pasado con el poder que ha perdido discreción. Y los individuos que antes teníamos la posibilidad de esperar que el poder fuera el que lidiara con estos temas tan amenazantes como los que hemos venido comentando, ya no podemos excusarnos en que, es que a mí me parecía que los poderosos de la tierra iban a resolver esto, porque me parece que los poderosos de la tierra ahora tienen unas agendas que son totalmente distintas a las que siempre les atribuimos, lo cual hace que el individuo, la persona, el filósofo, el jefe de familia, tengan de nuevo o se enfrenten a unas nuevas formas de ejercer el poder y la responsabilidad que los obligan mucho más. Para decirlo en síntesis, con todo lo que vemos que está pasando en el mundo, me parece que las personas individuales deberíamos hacer una revolución interior para enriquecer la responsabilidad con que estamos viendo estas cosas que ocurren. Tengo demasiadas anotaciones y no las quiero compartir todas, pero sí quiero referirme a esto que estás diciendo. Quiero partir quiero partir de una idea que le leí a Walter Isaacson esta semana en una biografía que no sabía que existía, que publicó en 1992 sobre Henry Kissinger. Y a mí nunca me había simpatizado Kissinger porque no me simpatizan los premios Nobel que eh, eh, gestaron tanta muerte y destrucción a través de guerras en el mundo. Entonces no me interesaba Kissinger, pero me interesa Walter Isaacson y le di la oportunidad a Kissinger y me gusta lo que leo de un ser humano que tuvo que emigrar del sur de Alemania, donde vivía con su familia en absoluta paz, hasta que en 1938 sucedió la noche de los cristales rotos y tuvieron que huir de ahí e irse para Nueva York. Y 8 años después, bueno, no, 7 años, 6 años después, volvió a las costas de Europa como soldado estadounidense y 2 años más estuvo a cargo de la administración de un pueblito ahí en Alemania eh, para ayudar a que el pueblito eh, volviera a ponerse en pie. Y después de eso hizo una gira en jeep por, por las comunidades que él habitaba apenas 8 años Ah, antes y no encontró nada. Eh, y le escribió una carta muy larga a, a sus familiares en Nueva York y en uno de esos pasajes de esa carta le dice a sus familiares que lo que vivieron sus paisanos en el Holocausto requirió una transigencia de la moral, porque era incompatible con la moral humana querer vivir a pesar de lo que habían experimentado. Y entonces, wow, qué resiliencia la del ser humano de querer vivir aún
aceptando transigir su propia moral con tal de seguir vivos. Y bueno, cuando yo veo que, digamos, yo sé que se, se, se convierte en un elemento de la cultura de cancelación mencionar a Hitler en estos tiempos, porque sobre todo, ¿para qué lo va a mencionar uno si no es para compararlo con alguien de los que están hoy en día en las figuras al mando? Pero algo que me parece interesante es que Hitler tenía un afán de exterminio del pueblo judío y de otras minorías porque los consideraba infrahumanos, ujú, ¿verdad? ujú, Eh, Sin embargo, hoy en día lo que veo es que eh, por encima de la condición humana, digamos, por encima de la calidad del ser de nuestra especie, está el valor del desarrollo inmobiliario. Entonces, el desarrollo inmobiliario en este momento tiene un peso mayor a la condición de vida de personas que los últimos, bueno, 16 meses han vivido bajo un asedio militar probablemente sin comparación, ¿verdad? No ha ujú, habido un asedio militar similar al que han sufrido los pobladores de Gaza en los últimos 80 años, quién sabe, seguro desde alguna de esos bombardeos, con la diferencia de que en aquellas épocas de la Segunda Guerra Mundial la gente huía, ¿verdad? Y se iba, pero de Gaza no se pueden ir. Entonces, solo para mencionar eso. Lo otro que quiero mencionar es la idea del negacionismo, ¿verdad? A veces el tema del cambio climático y la degradación ambiental y el colapso planetario es tan sobrecogedor que alguna gente dice, "No, y la verdad, ¿saben qué? Mejor aprovechemos mientras dure. Entonces, saquémosle todo el jugo que podamos a este mundo, porque de por sí en algún momento va a dejar de existir. Ojalá cuando ya yo me haya ido." Y eso me trae de vuelta a aquella idea de la respuesta reptiliana de nuestro cerebro de luchar o huir, ¿verdad? El fight or flight. ujú, ujú, Pero además de fight or flight está también el feint y el freeze, ¿verdad? Entonces es fight, ujú, flight, feint, freeze. Y cuando nuestro sistema nervioso se congela, entonces somos absolutamente vulnerables. Es casi peor que si estuviéramos colaborando con el régimen, ¿verdad? ujú, ujú, Y hay una autora que se llama Naomi Klein, que no la conozco. La conozco porque la sigo en redes sociales, pero nunca he leído sus obras. Y tiene un libro que se llama La doctrina del choque. Y ella lo que argumenta, hace 20 años decía ella esto, es que va a llegar un régimen que eh, lance múltiples frentes de batalla de manera simultánea y el pueblo, ante la imposibilidad de reaccionar ante varias cosas de manera simultánea, se va a congelar. Entonces, claro, la administración Trump asume funciones hace 12 días, no, ya pasaron más de 12, bueno, 20 días y lanza 200 decretos de ejecución inmediata ujú, y ataca con esos 200 decretos a docenas de nichos de ciudadanos estadounidenses y globales cuya reacción es de parálisis, ¿verdad? Entonces, el avance de la agenda, aunque no sabemos cuál es la agenda, pero el avance de la agenda es sin oposición. Y no es porque no haya gente que esté opuesta, es porque la parálisis nos impide, ni siquiera podemos reaccionar, ¿verdad? Eh, y lo último que quiero decir es que los últimos 100 años, que es prácticamente el transcurso de toda tu vida, la expansión intelectual de nuestra especie ha sido exponencial en
múltiples frentes con una periodicidad bastante corta, ¿verdad? Cada 5 años avanzamos muchísimo los últimos 100 años y quizás fue la época de mayor esplendor de la humanidad. Hablo en pasado porque es lo que conocemos. Yo no creo que hayamos visto la mejor versión de la humanidad todavía, Ujú, ujú, pero si combino eso con la tesis de Harari en su último libro Nexus, que creo que lo mencionamos la semana pasada, donde dice que la inteligencia artificial es el mecanismo más avanzado que ha existido en la creación y divulgación de información y que es absolutamente neutro desde el punto de vista ideológico. Entonces se puede utilizar para construir democracia o se puede utilizar para construir totalitarismo. Y para nuestra desgracia, emerge cuando el totalitarismo en el mundo ha venido sí, avanzando muy ujú, rápido. Entonces ahí hay una mezcla de totalitarismo con inteligencia artificial que nos obliga a pensar eh, cómo podemos, cómo podemos, yo no digo que combatir eso, porque me parece que combatir el totalitarismo es un sinsentido. Me parece que lo que tenemos que hacer es sembrar semillas de prosperidad o de paz o de bienestar o de democracia o de lo que sea que queramos llamarle, que nos traiga armonía en nuestro sistema nervioso individual y compartido, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que hay una oportunidad y hay una esperanza, o múltiples oportunidades y múltiples esperanzas. Y lo que sí creo que tenemos que combatir es nuestra propia parálisis. Y quizás ajá, la manera de combatir nuestra parálisis es ujú, desconectándonos un poquito de ese hedonismo que además nos genera adicción dopamínica, de estar ujú, viendo las pantallas y la información y lo que reacciona la gente sobre nosotros y tal, ¿verdad? ujú, ujú. Yo quisiera eh, proponer una posición de esperanza. Eh, Vamos a ver, a mí me parece que en todo esto lo que nos anda faltando es una noción sólida, introyectada de lo que es el bien común. Si nosotros acercáramos el concepto de bien común a la idea de supervivencia de la humanidad, estaríamos en el camino correcto. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que tenemos que revisar qué es lo que cada uno de nosotros entiende por bien común para relacionarlo con nuestra supervivencia como humanidad. Que el bien común no es una frase bonita, el bien común no es una aspiración inalcanzable, el bien común sobre todo no es algo que se lo podamos dejar a otros, que otros contribuyan al bien común. El bien común no es eh, una, una receta ideal, no, el bien común es una práctica cotidiana que podríamos realizar y de hecho realizamos. Vamos a ver, cuando un padre de familia protege a sus hijos, me parece que está contribuyendo al bien común. Todo lo que habría que hacer es dar un paso más allá y decir, ¿por qué protejo a mis hijos? Solamente por las razones de lo que llamaban el gene egoísta, para proteger mis genes. Si lográramos proteger a alguien más que no tuviera nuestros genes, yo creo que estaríamos dando un paso en la dirección del bien común. Me parece que eh, la protección
de otras personas, de otros más débiles, de otros en mayor necesidad, de otros en mayor peligro de extinción, aunque simplemente nos planteáramos la necesidad de ayudarlos y no encontráramos formas de ayudarlos, luego encontramos los medios. Si se tiene el deseo, encontraremos los medios. Lo importante es que tengamos el deseo de sostener que salvando a los que tengo cerca, con eso no estoy contribuyendo al bien común. Salvar a los que tengo cerca es una obligación posiblemente afectiva o moral, pero tenemos que ampliar el horizonte e intentar salvar a quienes no tenga cerca. Primer concepto que creo que tenemos que revisar, eh, revitalizarlo. Y el segundo concepto que tenemos que revitalizar es el de lo que es una buena política, de lo que es el buen ejercicio de la política. El buen ejercicio de la política o tiene que ver con el bien común o no es buen ejercicio de la política. Creo que durante mucho tiempo en Costa Rica nos hemos entretenido pensando que el ejercicio de la política consiste en mantenerse en el poder. Hemos venido pensando que un buen político es uno que gana elecciones, es uno que hace cosas correctas o incorrectas para ganar la próxima elección. Si seguimos pensando de esa manera, yo creo que estamos desligando la política del bien común y de esa manera estamos estamos paralizándonos ante estos problemas acuciantes, novedosos, universales que estamos enfrentando. La buena política, la buena aspiración al bien común tiene que tener en cuenta o tiene que tener como meta el despliegue del potencial de los seres humanos, de todos los que se pueda. Ese es el gran reto que tenemos en este momento y yo creo que cuando usamos estas dos reglas o estos dos principios para ver los problemas mundiales, como que sentimos que sí, efectivamente, contribuyen a la solución de esos problemas mundiales. La tercera cosa es que nadie me puede sustituir a mí en mi responsabilidad por el bien común y nadie puede sustituir a fulanito en la responsabilidad específica que él, según sus circunstancias, tiene sobre el bien común. Me parece que esto lo deberíamos estar enseñando en los colegios, esto lo deberíamos estar enseñando en la campaña política esa en la que estamos entrando como quien quiere o no quiere la cosa. Eso es. Muy bien. Bueno, yo no tengo nada con qué concluir en realidad. Creo que me gusta la idea de que la buena política es la que está orientada hacia el bien común. Eh, sí retomo ese concepto de bien común, que sé que es un concepto que te apasiona, y lo conecto con el pensamiento sistémico, porque yo creo que genéticamente nuestra capacidad de entender lo que nos conviene como colectividad Ujú, es muy, muy, muy limitado, ¿verdad? Nosotros somos animales que evolucionamos para vivir en tribus, ¿verdad? En pequeñas colonias de unas 160 personas. Pero ya cuando los grupos empiezan a ser más numerosos y a ocupar más territorio y a vivir muchos años además, genéticamente perdemos nuestra capacidad de saber qué es lo que nos conviene como colectividad. Así que el bien común creo que es un ejercicio tangible del pensamiento sistémico. ujú. Muy bien. Bueno, nos quedamos ahí entonces. Ok, Muy bien. que estés muy bien.
De acuerdo. Hasta luego.